Hola a todos ustedes, queridos amigos de Tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarles nuevamente en esto que se llama De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros. Él es el Jajam Beto Ergas. Jajam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Al contrario, es un placer. Jajam es el coordinador del Comité Religioso en la Comunidad Maguen David, también director del Mahon Lekirub en Esha Torah. Así que, bueno, la verdad que es un verdadero placer tenerlo en los estudios de Tutorá.tv. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es, para mi punto de vista, fundamental y es un eje central del judaísmo, y es el tema del bitajón. A lo mejor en español, para que nuestra audiencia lo pueda entender, se podría traducir como seguridad. Como confianza. Confianza, seguridad en Dios. Correcto. ¿Nos puede explicar qué significa tener bitajón en Hashem, tener confianza en Hashem? Para poder entrar en el tema de bitajón, de confianza en Dios, tendríamos que explicar primero qué significa tener emuná en Dios. La palabra emuná tal vez está un poco mal entendida, porque normalmente la traducimos como algo que se llama fe o creencia. Fe, correcto. Y la fe es algo ciego, la fe es algo que no tenga un sustento sobre ella. Algo que no se puede palpar. Correcto. Entonces, normalmente cuando hablamos de fe, son cosas que están en el corazón y son cosas que no podría comprobar. Sin embargo, en el judaísmo, nunca hablamos de una fe que no se pueda comprobar. Siempre tiene que haber una yediá, tiene que haber un emet, una verdad, un conocimiento anterior a lo que llamamos emuná. Para poder entonces empezar a creer. Correctamente. Ok. El punto es que no es posible que el judaísmo te pida que tengas fe en Dios, que tengas fe en la Torá, cuando todavía no comprobaste que esto es verdad. Porque si yo no puedo comprobar que algo es verdad, entonces sería lo mismo tener fe en eso o tener fe en lo otro. Claro. Sería irrelevante en que tengo fe, Claro. porque es algo del corazón y es algo no comprobable. Sería una fe muy frágil, ¿no? Correcto. Si no hay un sustento de conocimiento anterior. Entonces, por lo tanto, la Torá siempre nos pide, primero te veyadat hayom, y conocerás a Yom, veashevot levaveja. Y después lo pondrás en tu corazón y tendrás lo que se llama emuná. Pero entonces, para entender, emuná no es tener una fe a ciegas. Emuná es ya tener una fe sustentada en un entendimiento, en un conocimiento. Yo le llamaría mucho más que la palabra fe, le llamaría la palabra fidelidad. Fidelidad. Emuná es ser fiel a aquello que yo conozco. Ok. La persona puede llegar a tener una disociación entre lo que conoce, entre lo que sabe y lo que hace. Ok. No quiere decir que porque yo sepa que la Torá es verdad o porque yo sepa que Dios existe, entonces tengo que seguir lo que hace. Ok. No tengo que serle fiel. Ok. Siempre hay una disociación entre el hombre, entre lo que conoce y lo que hace. La emuná es ser fiel a aquello que yo ya conozco. Eso está de verdad muy, muy interesante. Ahora, pasando al tema que vamos a abordar el día de hoy, emuná y bitajón, ¿van de la mano o es otro escalón? No, van de la mano, pero yo creo que bitajón es el acto de la emuná. Emuná es ya ponerlo en el corazón y actuar junto con él. Pero bitajón es ya más en el campo práctico de la vida. En el terreno de En juego. el terreno del juego, en el terreno. Actuar. En el día a día ya se llama bitajón. Ok. Ya le llamamos bitajón a aquella emuná que posamos sobre nuestro corazón. ¿Existen diferentes opiniones del significado de bitajón? Existe dentro de los Rishonim, y así se ve dentro de los Achronim también, dos grandes propuestas de qué significa tener bitajón, qué significa tener esa confianza en Dios. Ok. Los primeros serían Rabenu Yona y el Jobot Levavot, que ellos opinan que una persona que confía plenamente en Dios, entonces Dios les va a dar todo lo que pide su corazón. Como dice el Pasuk en Teilim, Afilu Rasha boteach ve'Hashem chesed yisubevenu. Quiere Aunque decir, sea que un malvado confía en Dios, la bondad y la generosidad de Dios lo va a envolver. Quiere decir que no una persona para poder tener confianza en Dios tiene que ser una persona justa, según el Teilim. Puede ser una persona malvada, quiere decir una persona que ni siquiera haga lo que Dios le está pidiendo, pero si confía que Dios le va a dar algo, Dios se lo tiene que dar. Wow. Quiere decir, el punto de confianza que tenemos es que yo estoy seguro que Dios me va a dar aquello que yo deseo. Okay. Por lo tanto, la tranquilidad que viene a través de este bitajón, de esta confianza que tenemos con Dios, es que yo sé que Dios va a cumplir todo lo que desea mi corazón. Y la tefilá simplemente sería una fórmula de cómo pedirle a Dios
aquello que yo deseo. Un medio. Quiere decir que, vamos a decir, muchas veces somos muy dados a buscar segulot o situaciones místicas para darle más fuerza a nuestro rezo, para darle más fuerza a nuestra tefila. Y según lo que estoy entendiendo de usted, Jajam, yo creo que la mejor manera para darle, si se me permite la expresión, más punch a esa tefila es confiando en Dios, porque entonces la tefila no se convierte en el fin, sino la tefila es el medio para que Dios me mande por medio de la confianza que tengo yo en Él. ¿Es así? Según esta propuesta, según esta shitá de qué significa tener confianza en Dios, qué significa tener bitajón, eso sería el objetivo de la tefilá. Y por lo tanto, dice los jajamim, aquella persona que rezó y no es contestada, que vuelva a rezar. Porque quiere decir que si rezaste y no fuiste contestado con aquello que tú pediste, quiere decir que tu bitajón todavía no está, tu seguridad no está en el nivel, en el lugar donde debería de estar. Por lo tanto, sigue rezando y sigue reforzándote en ella, en esa confianza que tienes sobre Dios hasta el momento que te lo dé. Entiendo perfectamente. En esta misma opinión que nos está diciendo, la confianza en Dios, profundamente hablando, es tener confianza que Él todo lo puede. Y por eso confío en que me va a dar todo lo que yo le pido. Tener confianza de que es el Todopoderoso, ¿es esto? Así es tener confianza en que todo lo puede y tener confianza que todo me lo puede dar a mí. Y que me lo puede dar. Así es. Ok. Ahora, la pregunta sería siempre ¿por qué a un malvado le tendría que dar lo que pide? Es simplemente porque confía en él. Se podría parecer esto a un niño chiquito que le dice a su papá, papá, me voy a subir al árbol y me voy a aventar del árbol. Y su papá le dice, no, ¿cómo te vas a aventar del árbol? Sí, papá, yo me voy a aventar del árbol. Y entonces le dice, ve cómo me subo. Y el papá lo empieza a regañar, le dice, no, no te subas al árbol, y si te subes te voy a castigar. Y el niño no le importa y sigue subiendo. Y le dice, papá, ahí voy, 1, 2, 3, y se avienta. ¿Qué hace el papá? Inmediatamente lo agarra. Claro, correcto. Pero ¿por qué el papá lo agarra si luego no quería que subiera? Porque tiene piedad de su hijo. Y el hijo, ¿por qué se aventó? Sabe que, que se puede golpear. Simplemente se aventó porque confía que su papá lo va a agarrar. El único problema es las represalias que va a haber. Después, por lo que hiciste. Posteriormente. Pero la confianza, cuando hay confianza, soy capaz de que me detengan inclusive que yo hice un acto malo. Esto es por lo cual entonces un rasha, que a lo mejor un malvado, que sus acciones no son las correctas, pero que confía plenamente en Dios, al final Dios responde a eso. Responde a su confianza que le dio. Sin embargo, sí existirán represalias a sus acciones, que es completamente independiente. Aquello que pidió, será bueno o será malo, y van a tener sus represalias o su premio sobre Entiendo perfectamente. Esta es la opinión entonces del Rabbenu Yonah y del Jobot Alevavot sobre el significado profundo de bitajón. Ahora, por el otro lado tendríamos la otra propuesta, el otro significado, que no nada más es distinto, sino es opuesto. Y sería Rashi. Rashi sobre el pasuk que dice Tamim tiem Hashem Elokeja, íntegro serás con Hashem tu Dios. Rashi dice ahí, marcha detrás de él con integridad y no indagues en el futuro, sino al contrario, todo lo que venga en tu vida, recíbelo con integridad y por lo tanto serás parte de él y parte de su mundo venidero. Quiere decir, según esta opinión de Rashi, bitajón significa que todo lo que me pasa lo reciba con integridad. Y en vez de estar pensando qué me va a pasar en un futuro y qué pasará en el futuro y qué era el futuro, simplemente recibe lo que te venga con integridad. Eso se llama bitajón. ¿Sin preocuparse por actuar para el futuro? Sin preocuparme por lo qué que va a pasar en el futuro. Por lo que pasará. El actuar tiene que ver ahora con algo que se llama Ishtadlut, que es un tema por sí solo, que sí entra inclusive así, qué significa Ishtadlut dentro de los dos sistemas. El esfuerzo. El esfuerzo, cuánto tengo que yo esforzarme por hacer las cosas. Y hay que entender por qué hay que esforzarse. Pero aquí no estamos hablando de la parte de en confianza en Dios, confiar quiere decir que aquello que Dios me mandó, confío que es bueno y es lo correcto. Eso, no nada más confío que proviene de Dios, sino confío que lo que hace, lo hace correctamente. Lo hace correctamente. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y por lo tanto, en este tipo de bitajón, según esta definición de bitajón, no hay un lugar para que yo pida algo, porque no todo aquello que yo pida, Dios me lo va a mandar. Correcto. Quiere decir, sí puedo pedir, hay que entender para qué sirve la tefilá, pero no significa que lo que yo estoy pidiendo Dios me lo va a dar. Porque puede ser que no sea Porque bueno. puede ser que no sea bueno, puede ser que Dios no me lo quiera dar. Correcto. Puede ser que yo no lo necesite. Entonces no depende de mi confianza lo que Dios me va a otorgar, según esta opinión. Claro, la diferencia sería así, que si una persona quiere tener hijos y no tiene hijos, según la primera opinión, si tiene confianza plena en Dios, que va a tener hijos, y hace tefilá y reza como con confianza completa, Dios le va a dar hijos.
No importa si los hijos son buenos para él o no son buenos para él. Claro. Dios se los va a dar porque Simplemente confió en por mí. la confianza. Por la confianza. Y hay pruebas en la Torá sobre historias de personajes históricos, valga la redundancia, en la Torá, que nos comprueban un poquito eso, Claro, ¿no? claro, que confiaron en Dios. Que confiaron en Dios plenamente, y aunque aparentaba por naturaleza que no podían tener hijos, al final los Correcto. tuvieron. Los tuvieron, solamente por la confianza, como tú dices. Esto Abraham comprueba. tuvo un hijo a pesar de que él era estéril, a pesar de que Sara era estéril. Claro, claro. Y cuando la Torah dice que eran estériles, no significan que todavía no encontraban la forma de poder embarazar. Dios puso un testimonio de que eran estériles. Claro, Estéril no significa había manera. no había manera posible, lógica humana, de que esto sucediera. Y lo que lograron tener ese hijo milagrosamente fue, según esta versión, La esa confianza. confianza plena en Akadosh Baruj Así Hu. Y es. cuando confías plenamente en Dios, Dios te tiene que mandar. Dios te lo tiene que mandar. Sin embargo, según Según la opinión Rashi. 2 de Rashi, Entonces, no obligatoriamente una pareja que no tenga hijos, no obligatoriamente Dios le tiene que dar hijos. correcto. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo rece por los hijos, no es necesario que Dios me los dé, porque yo tengo que confiar que si no me los dio es para mi bien. Correcto. Tengo la obligación de rezar y de pedir, Correcto. por hacer un ishtadlut, por hacer un contacto, por hacer una relación con Dios, pero no es el medio para el cual me va a dar a mí los hijos, mi tefilá. Ok. Seguramente la gente se estará preguntando, y es una pregunta obligada, en el día a día, ¿qué versión de las dos? Porque sabemos que las dos son súper fundamentadas, sustentadas de grandes tzadikim. ¿Cuál de las dos opciones es la que habría que seguir? ¿Cuál es el lineamiento correcto en el día a día? Vemos algo interesante. Obviamente, cuando son cosas de trabajo interno del hombre, los jajamim no deciden, no es una cosa de alajá. Correcto, no es Entonces, existen los dos caminos. Pero yo me pregunto para nuestra generación o para la mayor parte de nuestras generaciones, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál nos serviría más? ¿Cuál nos Esa serviría a sería nosotros trabajar? la pregunta. Imaginemos ahora que tenemos profecía y Dios nos habla y nos dice así: Raúl, quiero que sepas que tienes dos caminos. Confía en mí y todo lo que tú pidas te lo voy a dar. Todo lo que tú me pidas, si me pides dinero te lo voy a dar, si me pides salud te la voy a dar, si me pides hijos te los voy a dar. Lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Pero que sepas que todo lo que me pidas, de ti depende que sea bueno, y el mundo venidero, tu Olam Abba, ya depende de ti. Ok. Porque tú me lo estás pidiendo. Ok. Si me pides algo que sea malo para ti, entonces es tu cuenta. Ok. O tenemos la segunda opción. Tú te dice Dios, tú confía en mí. Yo te voy a mandar lo que yo creo que tengo que mandar, y hay veces que las cosas van a ser buenas, y hay veces que tal vez las cosas van a ser un poco difíciles, tal vez el camino va a estar un poco empedrado, va a estar difícil. No el camino. malas, porque no hay cosa mala que haga Pero para va- nosotros, pero difícil, Difíciles, no bonita. Va a ser difíciles, no lo que tú querías en la vida. Correcto. Sin embargo, si tú confías en mí, Yo el Olam Abba depende de mí. El Shar depende de mí, ya depende de mí. El pago y depende de todo lo que te va a pasar en la vida, depende de mí. Usted me preguntaría cuál elegiría. Entonces, ¿cuáles elegirías? O el que entrevistaba era yo. Yo elegiría la número 2. Entonces, aparentemente, Más tranquilo. aunque parecería que la número 1 es la más fácil, Correcto. porque Dios me da todo lo que yo estoy pidiendo. Claro, me da el poder de elegir y De elegir y qué de tener tener. y qué no tener. El único problema es que el Olam Abba, el mundo venidero, ya depende de mí. Qué es bueno y qué es malo está en mi vida. Híjole. Y para eso hay que ser muy exacto. Claro, es Siempre una responsabilidad muy Es una grande. responsabilidad muy grande. Siempre traigo el ejemplo que Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando estaba huyendo de los romanos, se metió a la cueva. Y aparentemente hay que ser medio loco, perdón por la expresión, pero para meterse en una cueva donde no hay absolutamente nada, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? Que de hecho se estaba escapando de que lo matasen. De que lo mataran. Y se fue a la muerte, se fue a un lugar donde no hay nada. Pero Dios le hace un milagro y le saca un algarrobo y le saca un manantial de agua. Ahora, aparentemente, tenemos que decir que él sabía que Dios le va a hacer un milagro. Él tiene tanta confianza en Dios que sabe que Dios le va a dar de comer, que Dios le va a dar de beber. No se va a quedar, no se va a morir de hambre Por el bitajón que tenía. con el bitajón que tiene. Sin embargo, Rabbi Shimon podía haber pedido un mesero con canapés. Podía haber pedido un mesero con canapés que le traiga de comer y que le le haga un asadito ahí. No agua y algarrobo. Sin embargo, él sabía que si de él depende cuánto le van a quitar por aquello, cuánto necesita realmente, él dijo: yo necesito agua y un algarrobo, eso es lo que necesito para vivir, para poder sobrevivir y para poder estar aquí. Eso es lo que pidió.
Sin duda, si él hubiera pedido que hubiera un Canapé. mesero con canapés y con vino, Se lo hubieran dado. se lo hubieran dado. Pero a Pero cuenta. a cuenta de algo. Él sabía muy bien qué es lo que él necesita. Entiendo. Pues aquella persona que está en ese nivel, que ha habido muchos tzadikim y muchos jajamim que han vivido en ese nivel, y seguramente hay muchos que viven también en ese nivel pero tiene que ser un nivel muy, muy alto, que seas muy consciente de qué es lo que necesitas Claro. para poder... Podrían ellos echarse esa responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿quién de nosotros, querida audiencia, podría echarse esa responsabilidad en sus hombros para decidir qué tomo y a cuenta de qué y cuánto me quitan por obtener esto? Así es. Entonces, mejor habría que optar por la versión 2. Por la segunda opinión, que es la de Rashi, simplemente es todo aquello que Dios me manda, lo recibo con integridad. Y no me preocupo por qué va a pasar en el futuro. Lo único que tengo que hacer es cómo no preocuparme en la vida. Tengo que preocuparme de cómo no preocuparme. De saber que todo lo que Dios me está mandando es bueno. Obviamente me tengo que esforzar, tengo que hacer mi shtadlut, mi máximo esfuerzo. Pero no inclusive después de mi máximo esfuerzo, recibir aquello que Dios me mandó con integridad. Sería una vida, Jajam, ahora que lo escucho hablar, sería una vida muy distinta a la que normalmente llevamos. Viviríamos mucho más en paz, mucho más tranquilos, sin tanto estrés, sin tanta queja, si viviríamos con un poquito de este bitajón del que habla. Claro, bueno, ¿No? eso se llama bitajón. Bitajón, por eso dijimos, no nada más tengo la emuná, no nada más le soy fiel a Dios en aquello que hago, no. ahora también vivo con ese bitajón. Lo bajo a mi vida, las mitzvot y la Torah, la bajo a mi vida diaria. Saber que existe Dios, sé que existe Dios y le soy fiel, por eso cumplo mitzvot. Pero bajarlo a mi vida diaria, si cumplo mitzvot, pero cuando ya me tocan el bolsillo, cuando me tocan la salud, entonces ahí empiezo a temblar. Claro, empiezo a quejarme. Bitajón significa, también puedes vivir con eso. Wow. Puedes vivir en tu vida día a día con aquello que Dios te manda. Creo yo que tendríamos otra calidad de vida por completo mientras más nos apeguemos e intensifiquemos el bitajón que tenemos en nuestra vida. Ahora, se escucha muy fácil, es la verdad que ha sido exquisita esta plática y le agradezco de antemano. Se escucha muy fácil, pero llevarlo a la práctica no creo que sea tan fácil, porque creo que los que nos escuchan seguramente en algún momento de sus vidas tuvieron alguna experiencia donde a lo mejor no fue tan fácil reaccionar positivamente y decir, Mina Shamaim, Dios sabe por qué hace las cosas, y en el momento de calentura, si se me permite, reaccionamos negativamente. ¿Habrá algún consejo, algún ingrediente para poder llevar esto que estamos escuchando hoy a la práctica? Yo creo que eso es, obviamente ese es el reto de la vida que tenemos. Aprender a vivir con ese bitajón, con esa confianza en Dios. Pero cada quien tiene que buscar su manera de dónde puede irlo aplicando poco a poco. Yo, por ejemplo, siempre digo que lo intento hacer en la tefilá. Yo en la tefilá, en vez de intentar la primera fórmula, que es pedirle a Dios para que me dé algo, es intentar reconocer que lo que tengo le pertenece a Dios y que Dios es quien me lo da, y intentar, por lo tanto, ser íntegro con eso que me da Dios. Entonces intento en cada tefilá que hago interiorizar eso. Esto es maravilloso. Entonces tengo una oportunidad 3 veces al día de poderlo trabajar. Obviamente fallamos, claro, pero esa es la idea. Fallas y te vuelves a parar. Y hay un momento en que tanto te lo repetiste en la vida y tanto lo pensaste y tanto lo comenzaste a trabajar, que cuando llega la prueba, lo puedes pasar. Alguna vez la vas a superar y poco a poco vas a ir superando más pruebas, creo yo, hasta que se pueda convertir en un hábito. En un hábito, ¿no? Y es un crecimiento, que es un hábito de 120 años. Es un lugar a donde tenemos que llegar en algún lugar en la vida. Claro. Pero es un trabajo lento, pero hay que ir hacia allá. Qué maravilla. La verdad que, Jajam, ha sido espectacular esta plática porque nos queda muy, muy claro lo que es emuná, lo que es bitajón, conceptos que vivimos como Yehudim, vivimos con estos conceptos porque a lo mejor no los teníamos tan claros como el día de hoy. ¿Algo más que agregar? Creo que puede ser que sea importante que entendamos de dónde vienen estos dos tipos de bitajón. En la historia de Am Israel hay 2 etapas muy claras. El Zohar dice que el mundo está dividido los 6,000 años en 3 etapas. Los primeros 2,000 años son 2,000 años de Tohu, que es donde todavía no hay un por qué el mundo tiene que existir. No hay todavía nadie al cual se le haya entregado la Torá, nadie por el cual tome responsabilidad sobre el mundo.
que eso lo tenía que hacer Adán, Arishon. Pero al momento del pecado comenzaron esos 6,000 años. Correcto. Los 2,000 años se llaman los 2,000 años de Tohu. Después que estén 2,000 años de Torah y luego que estén 2,000 años de Mashiach. Los 2,000 años de Torah comienzan con Abraham Avinu. Abraham Avinu nace en 1948, la creación del mundo. Cuando tiene 52 años hay una discusión qué es lo que pasó, si Ur Kasdim o Lech Lecha. O sea, quiere decir, en el año 2000 de la creación del mundo, comienza los 2,000 años de Torah de Abraham en adelante. Correcto. Que esos terminan, en el año 4000 es el momento que estaban habiendo el cruce entre los Tanaim y los Amoraim, después de la destrucción del Los segundo rabinos del tiempo del Talmud. del Talmud. En los primeros 2,000 años de Torah, el líder espiritual se llama Moshe Rabbeinu. Correcto. Y Moshe Rabbeinu vive en una época, vive en un tiempo donde se llama Tzadik Vetovlo. Al justo le va bien. Quiere decir, siempre a Moshe le va bien y siempre toda la Torah escrita, siempre a los justos les va bien y a los malvados les va mal. Y cuando hay un justo que le va mal, siempre preguntan los mefarshim. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a Jacob le pasó lo que le pasó? Y tenemos que venir a explicar por qué. Porque al justo le tiene que ir bien. Es el primer tipo de bitajón. Toda la Torah, como mencionaste al principio, escrita, es yo confío en ti, Dios, y Dios me da todo lo que yo necesito, correcto, según mi confianza. La última etapa que son los 2,000 años de Mashiach, el líder espiritual se llama Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva es al contrario. Todo lo que hace en la vida le va mal. A diferencia de Moshe, que cuando nace, se ilumina toda la casa de luz y nace circuncidado y habla con Dios y trae las profecías, trae las makot y parte el mar y recibe la Torah y milagros del pueblo de Israel, ¿no? El gran líder, todo bien. Rabbi Akiva nace en una casa de ignorantes, no tiene alcurnia, pobreza extrema. Pobreza extrema, hasta los 40 años es un ignorante, le cuesta mucho trabajo estudiar. Después de que llega a tener 24,000 alumnos, se le mueren todos. Y hasta el momento de su muerte, los romanos lo persiguen y lo desgarran con tenedores la carne. Todo lo que pasa con Rabbi Akiva siempre le va mal. Es lo que se llama tzadik verralo. Pero sin embargo, justo y no le va bien. Es un justo. Y no le fue bien. Y no le fue bien en la vida. Tanto así, y Rabbi Akiva nunca pregunta a Dios, ¿y por qué? Nunca y no nada más no pregunta, siempre agradecía, y es en este último momento donde le rasgaban la piel, apegado a Dios, diciendo Shema Israel. Así dice el Midrash dice que al momento que estaban a punto de matarlo, desgarrando entonces era el tiempo de leer el Shema. Y entonces empezó a leer el Shema, y cuando alargó la palabra Ejad, ahí salió la Neshama. Correcto. Y sus alumnos le preguntaron antes de morir, le dijeron, ¿también hasta aquí? Le dijo, toda la vida estaba esperando por el momento, porque la Torah dice, en el Shema decimos, Bekol nafshecha, con toda tu alma, inclusive en el momento en que te quita el alma. Amarás a Hashem. Inclusive en el momento que te quiten el alma. Estaba esperando cuando llegara este momento. Ahora que llegó, no lo haré. Y entonces cuando dijo Ejad y salió su alma, en ese momento él cumplió la voluntad de Dios. A pesar de que le va mal, a pesar de que es difícil el camino, él siempre recibía con integridad todo. Por eso conocías todas las historias de Gamzu Letová. Correcto. De Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva es la persona que, a pesar de todo lo mal que le va en la vida, decía, también esto es para bien. Él no pregunta. Es una prueba superior, esta etapa número 3 del mundo, llamada, como bien menciona, la etapa del Mashiach, donde lideró Rabbi Akiva, a la etapa número 2, donde lideró Moshe Rabbeinu, que a lo mejor iba a favor de la corriente, todo le va bien, entonces no está tan complejo apegarte a tu creador. Más sin embargo, Rabbi Akiva, cuando las cosas iban tan mal y con todo y todo, no claudicar. Así es. Esto se llama los 2000 años de Mashiach. Después de que comienza la destrucción del Beit HaMikdash, después de que comienza la oscuridad tan grande que hay, no es como los 2000 años de Torah, donde tenemos profetas, donde hay Beit HaMikdash. ¿Tienes algún problema? Vas al Beit HaMikdash y ves a Dios ahí. Ahí los problemas de Emuná eran diferentes. Correcto. Pero no de Hashem, lo veías día a día. Hay profecía, no sé qué hacer, le pregunto al profeta qué es lo que tengo que hacer. En los 2000 años de Mashiach ya hay oscuridad total. Ya no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces ahí en ese momento existe mucho más fuerte la segunda definición de qué significa confiar en Dios. Increíble. Es ir con integridad. Increíble. Ya sabemos que Dios todo lo puede, por eso nos lo demostró en los 2000 años de Mashiach. Pero ahora se íntegro. Ahora se íntegro a pesar de la oscuridad, a pesar de que el camino no es claro,
sé íntegro que lo que manda Dios es bueno. Increíble, increíble. Ya te lo demostró en los 2000 años de Torah. Ya te demostré, dice Dios, que yo soy el que maneja el mundo. Ahora sé íntegro con eso. Como conclusión, Jajam, ¿qué nos llevamos en nuestra vida y en nuestro corazón? El bitajón, número uno, es una responsabilidad muy grande para nuestra generación, creo yo, para nuestro nivel, como lo mencionamos. Pero el bitajón número dos, hay que trabajarlo mucho, ¿no? El bitajón de Rashi. Yo creo que los dos hay que trabajarlos mucho. Los dos son un trabajo muy, muy intenso. Es un trabajo de toda la vida. Cada quien que decida cuál es el que quiere estar, cuál es su nivel. Claro. Pero cualquiera de los dos hay que trabajarlo. Yo creo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, sin duda se va a entender y se va a inclinarse un poco por la segunda opinión, claro, por la opinión de Rashi. Que no es nada sencillo. Que no es nada sencilla, claro que no. Este es el trabajo. Claro. Este es el trabajo. Claro. Eso es la boda que tenemos que hacer. Qué fuerte. Si fuera fácil, estaríamos todos ahí. Pero cuando lo logremos, si no a lo mejor al 100%, pero cuando lo comencemos a lograr, veremos una vida distinta, veremos literalmente resultados, ¿no? Claro, vamos a hacer un cambio muy grande en nuestra vida, en nuestra forma de abodat Hashem. Y obviamente hacia allá hay que ir, claro, hay que crecer. Ahí y no es esperarse porque caí una o dos veces. Tengo que ir poco a poco, de eso se trata el judaísmo. No rendirse. De ir creciendo poco a poco. Cada vez vamos a ir creciendo y cada vez vamos a estar más cerca del lugar donde tendríamos que estar. Y yo creo, Jajam, ya para terminar, que el simple hecho de hablar de esto y generar un poco de conciencia, eso ya ayuda, ¿no? El simple hecho de ponerlo en la mente de las personas, de trabajarlo día con día, como usted mencionaba, en la tefilá, tratar de interiorizar el mensaje, ya eso va ayudando y avanzando para cumplir el objetivo. Claro, eso es lo que hay que hacer. Seguir estudiando, seguir meditándolo, seguir pensándolo. Hay que ver los libros que hablan de bitajón, y eso nos va a ayudar poco a poco a interiorizarlo. Y como tú dices, practicarlo todos los días un poquito. Exactamente. Cuando tengamos la oportunidad, acordarse qué significa bitajón, intentar ponerlo en práctica. Jajam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que me gustaría quedarme platicando con usted todavía un buen rato más, pero bueno, los tiempos de la televisión así son. Y le agradezco muchísimo por su tiempo, le agradezco muchísimo por sus conceptos tan claros, tan transparentes, tan bien explicados. Gracias de verdad, que esta plática ha sido verdaderamente enriquecedora. Muchas gracias a ti. Gracias, al contrario. Yo me despido de ustedes recordándoles que a mí las cosas me las dices de frente. Muchas gracias.